Saludos. Titulamos este vídeo ¿Eratóstenes experimento válido? Tierra plana, mejor cóncava, número 23. Por tanto, es el número 23 de esta serie. Estamos analizando actualmente, pues, lo que consideramos cuestionamiento de la validez de los experimentos que van asentando el sistema heliocéntrico establecido. Porque nosotros ya en vídeos anteriores hemos diferenciado en lo que es la ciencia que sigue el método científico de un modo estricto y riguroso y la ciencia o el pensamiento científico oficialmente establecido, que nosotros consideramos que se aparta precisamente de esa rigurosidad. Entonces nosotros vamos a simplificar al máximo porque pensamos que ya muchas personas conocen todo este experimento de Eratóstenes, pero le vamos a dar nuestra interpretación. Que es por supuesto una interpretación personal, subjetiva, que simplemente quiere compartir precisamente esta opinión y esta investigación para que cada cual discierna si lo considera conveniente. Entonces, vemos aquí el título de este vídeo y lo que estamos viendo es precisamente pues las tesis que nosotros ya hemos expuesto en otros vídeos anteriores y vamos a analizar precisamente uno de estos experimentos que nosotros no le damos la validez de científicos. Entonces recordamos que la teoría heliocéntrica pues es considerada pues como el conocimiento más completo posible. Entonces cuestionamos eso, es lo que estamos cuestionando. Entonces aquí dijéramos en la Wikipedia actual, a esta fecha de el año 2018, pues podrán ver esta biografía de este considerado uno de los mayores genios de la historia. Recordamos que este es un personaje del año de una época anterior a Cristo, del 276 antes de Cristo. Pertenece a la cultura griega y para nosotros hemos expresado ya que todos estos personajes pues no los consideramos independientes, sino los consideramos como iconos de un poder establecido que direcciona mediante una agenda. Esa es nuestra opinión y nuestra investigación. Entonces, nos dicen, y nosotros lo recordamos, que Eratóstenes es conocido principalmente por ser la primera persona en calcular la circunferencia de la Tierra, lo que hizo al comparar las altitudes del Sol del mediodía en dos lugares separados por una distancia norte-sur, y que su cálculo fue notablemente preciso, por supuesto que sí, en eso estamos totalmente de acuerdo. Nosotros ya queremos indicar algunas cuestiones importantes. Veamos que, por ejemplo, el nombre de Eratóstenes, pues si cuentan sus letras actualmente, pues son 11 letras, podrá decirse, pero es que en el griego antiguo tenía a lo mejor una letra más, una H más, sí, pero nosotros sabemos que no, que están constantemente actualizando, dijéramos, su agenda incluso del lenguaje. Vean también cómo han representado a este personaje que está calvo y tiene una cabeza que refleja precisamente una esfera, es decir, la esfera terrestre. También vean su biografía, estos datos que se les atribuyen, que para nosotros no son, dijéramos así, casuales, porque una de las atribuciones que se le dan es que fue director de la biblioteca de Alejandría. Esa biblioteca es donde se conservaba pues el mayor conocimiento precisamente de una élite, y nosotros decimos de esta élite. Reflexionen dónde está actualmente precisamente ese conocimiento de esa biblioteca, en qué biblioteca actual puede estar custodiado ese conocimiento que no tiene acceso cualquier persona normal, por supuesto, a estas bibliotecas, pero es considerado director de esa biblioteca. Por tanto, para nosotros estos personajes pues entran dentro de
dijéramos así, una creación leyenda. Esa es nuestra opinión. Incluso se dice de él, como para ponerlo una nota, dijéramos así, llamativa, que se quedó ciego y murió de inanición, porque él mismo prefirió morir de hambre. Pues son, como están viendo, muchas de estas notas que vamos a decir, que vamos a comentar finalmente, cómo se reinterpreta la historia desde un presente hacia un pasado. Eso es importante para llegar a tener comprensión. Pues bien, entonces vamos dentro de lo que hemos encontrado, de la manera más rápida de decirlo, más sencilla, hemos encontrado pues este blog o estas páginas que vamos a resumir este experimento, porque es el que nos da las medidas y por supuesto coherente con ella pues la forma de la esfera terrestre que está considerada por la ciencia oficial heliocéntrica. Entonces nos dicen, lo resumimos, que para realizar sus cálculos Eratóstenes se basó en la diferencia de inclinación de las sombras en dos lugares alejados. Lo vamos a decir rápido porque cada persona ya puede buscar toda esta información. De las sombras en dos lugares alejados y en el mismo momento del año, que fue cuando el sol alcanza su mayor altura en el cielo, al mediodía del solsticio de verano. Sabía que en la ciudad italiana de Siena los rayos caían de forma perpendicular, ya que en un profundo pozo se podía ver por un breve instante el reflejo brillante del agua del fondo. Ese mismo día en Alejandría los obeliscos o su bastón clavado en el suelo proyectaban una pequeña pero perceptible sombra. A partir de esta diferencia entre las inclinaciones de las sombras, añade, pues el sabio solo tenía que calcular por un lado la longitud de la sombra de un objeto de altura conocida en Alejandría en el solsticio de verano y por otro la distancia entre ambas ciudades, entre Siena y Alejandría. Entonces, este es, como están viendo aquí, en resumidas cuentas, esa experimentación. Aquí estaría la ciudad de Siena y aquí estaría la ciudad de Alejandría, y estos serían los rayos solares que va partiendo y parte Eratóstenes, o los que dijéramos así, o los que están detrás de Eratóstenes, en que los rayos tienen que llegar paralelos a la Tierra y que la Tierra tiene que ser una esfera. Entonces, con estos condicionantes iniciales, pues se encontraría y sabríamos esta distancia que existe entre las dos ciudades, que sería medida, y el rayo, o sea, y la sombra que proyectaría el rayo, dijéramos que va paralelo al de la ciudad de Siena. Y entonces, según esta sombra, pues se encuentra el ángulo preciso para determinar la circunferencia terrestre, porque tendríamos una medida concreta establecida y tendríamos un ángulo mediante esa separación. Y entonces eso, mediante ese procedimiento sencillo y simple geométrico, pues nos dará la medida de la Tierra. Aquí lo vamos a seguir expresando para que se llegue a comprender mejor. Este sería el pozo de Siena, que entonces en una determinada fecha pues se proyecta el rayo solar totalmente perpendicular a este pozo. Entonces aquí existe un desplazamiento hasta la otra ciudad de Alejandría. Entonces, sabiendo esto anterior y colocando o bien una columna o bien un bastón, pues vemos que entonces, al igual que aquí ya no produce sombra ese rayo del sol porque está perpendicular, pues aquí ya, al haber una distancia y haber un arco, dijéramos un arco de la circunferencia terrestre, pues esta separación pues produce esta sombra. Entonces, sabiendo precisamente este ángulo que es igual que el superior, pues son el mismo ángulo que se produciría aquí en el centro de la Tierra en relación con los radios. Entonces, viéndolo de otra forma y poniendo esta columna en lugar de, dijéramos, de perpendicular, poniéndola paralela al rayo de la ciudad de Siena, pues aquí estaría esa columna. Evidentemente el ángulo suyo anterior que hemos visto pues sería esto lo decimos para que se visualice. Entonces este ángulo que tiene, vamos a redondear las medidas, unos 7 grados, pues evidentemente se ve que este ángulo es el mismo que el que está aquí entre los dos radios que se atribuyen a la Tierra con su centro. Y entonces, si sabemos esta distancia,
en estadios, en la medida antigua, griega, y sabemos esta distancia, y si sabemos este ángulo, pues realmente es un procedimiento sencillo geométrico, porque entonces consistiría en lo siguiente, consistiría en hacer una atribución o una relación o una proporción y decir, por ejemplo, estos 7 grados, pues ponerlos en correspondencia con los 360 grados de la circunferencia, y sería algo así, como decir, ¿qué relación, cuántas veces, cómo están relacionados los 7 grados con los 360 grados de la circunferencia? Pues están relacionados en la proporción de que la circunferencia sería unas 50 veces los 360 grados correspondientes a esos 7 grados, pues sería unas 50 veces mayor que estos 7 grados. Luego, por tanto, si son 50 veces mayor que estos 7 grados, y sabemos entonces la relación que correspondería, que serían 800, vamos a ponerlo ya, se pone ya en kilómetros, 800 kilómetros, pues entonces a 800 kilómetros, pues sería, como la proporción es de 50 veces mayor que estos 7 grados la circunferencia, pues sería multiplicar por 50 los 800 kilómetros, y 800 por 50, pues te viene a ser unos 40.000 kilómetros si no nos equivocamos, y esos son los 40.000 kilómetros de la circunferencia terrestre. Entonces estamos diciendo esto rápido porque cualquier persona puede analizarlo con más detenimiento y, dijéramos así, con más precisión. Estamos realmente pues poniéndolo de la manera más esquemática y poniendo los números redondeados, dijéramos así. Entonces las dos ciudades, Siena y Alejandría, precisamente por ese procedimiento, pues se encuentra y entonces fue elevado a la categoría de sabio, no solamente por eso, sino por otros descubrimientos que vienen en su biografía, que precisamente para nosotros es un icono de los que están detrás de él, vamos a decir nosotros de esta manera. Pero entonces nosotros vamos a presentar cuestionamientos que cualquier persona, evidentemente, pues en la red también encuentran ya muchos de estos cuestionamientos sobre este o sobre la validez de este experimento. Primer cuestionamiento: ¿cómo se pudo medir la distancia de Siena a Alejandría? Vean aquí Siena y vean a Alejandría, porque realmente sobre unos 800 kilómetros, con ríos, montañas, etcétera, etcétera, y en lo que nos dicen que era la tecnología de ese tiempo anterior a Jesucristo, pues no cuadra precisamente llegar a esas medidas. Entonces, ¿dónde estarían entonces, dijéramos así, cómo se atribuyen? Pues se le atribuye, por ejemplo, que a lo mejor contrató a un esclavo y este esclavo estuvo realizando esas mediciones. O también se atribuye que se guió de las distancias que recorren las caravanas en esos desiertos. Es decir, esto es bastante sorprendente. O también se atribuye, y esto sí puede estar más cerca de la realidad, que como era dijéramos así, el principal era director de la biblioteca o el personaje principal de la biblioteca de Alejandría, pues tuvo acceso a esas medidas, lo cual incluso pues en aquellos tiempos sería difícil, según la historia que nos cuentan, de concebir que pudieran tener esas medidas. Entonces, ese es el primer cuestionamiento, porque a cualquier grupo de científicos que se le diga con medios actuales, con los medios que tenían en aquella época, háganme ese experimento, pues nosotros dudamos y pensamos que cualquier científico no se prestaría realmente a realizar, incluso con un pequeño grupo de otros científicos, esas medidas. Entonces, cuestionamiento uno sería ese: ¿cómo se pudo medir con objetividad? Porque el procedimiento científico tiene que ser objetivo, el método científico. Pues ¿cómo se le puede dar objetividad a esa medida? Cuestionamiento segundo: ¿tenemos certeza de que los rayos solares vayan paralelos a la Tierra, todos los rayos solares? Entonces precisamente esa es una suposición totalmente gratuita. Eso no entra en el método científico, estas atribuciones gratuitas, pero se justifican, este sistema cientifista pues se justifica diciendo que es que como están tan lejos el Sol, pues precisamente entonces llegan todos los rayos paralelos.
Pero eso es una total suposición, porque aquí estamos viendo, por ejemplo, que no han hecho este cómic, no lo han hecho con esa intención que le damos nosotros, como si se considera y como consideran el Sol como un foco o un cuerpo, pues precisamente de un foco o un cuerpo limitado y que se proyectan sus rayos en todas direcciones, pues vemos que lo que se está produciendo a medida que te alejas, pues no es el paralelismo, sino es lo contrario. Van divergiendo todos estos rayos, no van paralelos. Eso es un cuestionamiento sencillo para realmente comprobar cómo nos dicen las cosas, y como son científicos, nos dicen es que como está tan lejos tienen que llegar paralelos. Pues claro, si te metes en esta discusión con los científicos, le encontrarán explicación y te convencerán de que tienen que ir paralelos. Por supuesto que sí, siempre lo han hecho así, porque se consideran la máxima autoridad. La máxima autoridad, y todos los demás que cuestionan con el sentido común, pues los, dijéramos así, no los consideran ni siquiera. Y cuestionamiento tercero, tenemos certeza, como dice Eratóstenes, y él parte de esa suposición, de que la Tierra es una esfera en este caso convexa. Decimos convexa para diferenciarla de nuestra esfera, que es la cóncava. Tenemos certeza de que sea una esfera, porque es que incluso en la actualidad pues están proponiendo grupos de científicos importantes que la forma más correcta es este tipo de forma tipo pera, y nosotros decimos, pues según desde la teoría cóncava convexa, pensamos que sí tienen parte de razón precisamente estos científicos. No están diciendo un demasiado disparate. Precisamente vean y comprueben lo que se llaman los star trail o el time lapse que se produce en las estrellas alrededor de Polaris y alrededor de la Cruz del Sur, y verán que precisamente esos círculos pues son distintos unos de otros, y entonces eso también tiene cabida en nuestra teoría cóncava convexa, porque nosotros decimos que lo cóncavo no es exactamente igual que lo convexo, es complementario. Luego, por tanto, esto no es un total disparate, pero si fuese así como actualmente la ciencia está, o algunos científicos están dando a entender que puede ser así, pues precisamente este experimento pues no tendría ningún sentido, porque aquí estamos viendo, por ejemplo, que si en determinadas partes, como esta que está aquí puesto, esta gran extensión, pues no sería una curva, no establecería la curva de esa circunferencia, sino sería una recta. Y es más, incluso en esta parte otra, tú colocas aquí precisamente la línea recta y lo que te encuentras es lo contrario de la circunferencia, te encuentras una concavidad. Luego, por tanto, eso anularía totalmente, incluso considerando que fuese un tipo de esfera de esta categoría, pues anularía precisamente ese experimento. También tenemos que señalar que actualmente pues han considerado en contra de los terraplanistas, que como aquí vemos, hemos encontrado este dibujo en la red, consideran que nos viene a decir que nos dicen distinta longitud de las sombras porque la Tierra no es plana, y entonces aquí hacen una copia de algo parecido al experimento, nos pone Siena y nos pone Alejandría, y entonces nos dicen que como tienen distinta longitud, la sombra, aquí realmente casi no produciría ninguna, ya que tiene distinta longitud, pues eso demuestra que la Tierra no es plana. Pues decimos, eso no es una argumentación contra la Tierra plana, porque incluso siendo plano, aquí lo pone como curvo, pues bien, poniendo esta superficie plana, si el Sol está en la vertical de la ciudad de Siena, pues una columna puesta en la de Alejandría, pues también proyectaría una sombra, también proyectaría una sombra distinta a la otra. Luego, eso no es argumento, dijéramos así. Pero entonces, lo que nosotros queremos es dar nuestra opinión, porque lo más sorprendente es que estas medidas de Eratóstenes pues coinciden con las actuales que encuentra la ciencia máxima de este siglo casi totalmente, solamente un pequeño error a lo mejor de unos 100 kilómetros únicamente en esas medidas. Únicamente. Entonces, ¿cómo es posible esa perfección? Pues nosotros le damos nuestra interpretación personal mediante dos tesis que también estamos compartiendo en otras series relacionadas precisamente con la historia y con, dijéramos, los artefactos que demuestran una historia distinta. Tesis número 1, tesis A, que las dimensiones de la Tierra pues ya eran conocidas
desde el tiempo de Eratóstenes, y nosotros decimos desde todas las eras iniciales o todos los ciclos iniciales eran conocidas por una élite y eran conocidas de modo secreto. Entonces aquí lo que tuvieron que hacer, en lugar de los experimentos actuales que no tienen acceso y están mediante alta tecnología, pues tuvieron que idear un tipo de experimentación que pudiera realizarse precisamente para imponer esas medidas que sirven para los desplazamientos en la Tierra y que son muy coherentes con todos los desplazamientos. Solamente los polos, polo norte o polo sur, esos alrededores son los que son de difícil acceso, pero todo lo demás que se mueve pues son muy correctos, dijéramos así. Entonces esa es una interpretación personal desde toda nuestra investigación, que esas medidas ya eran conocidas de modo secreto, evidentemente, y entonces pues mediante este personaje, pues dijéramos así, pues se hizo ese experimento o ese teatro de experimento para justificar lo que ya sabían. Esa es nuestra investigación y nuestra opinión. Y punto segundo que queremos destacar, que nosotros consideramos que la historia no se reescribe como pensamos desde el presente y se va acumulando ese presente en un pasado, sino más bien, sobre todo en este tipo de fechas o acontecimientos, pues los que escriben la historia pues la reescriben desde el presente, es decir, desde los diferentes presentes, pero hasta el pasado, que es bien distinto, es decir, la reinterpretan y la escriben de nuevo precisamente siguiendo la agenda que les interesa. Así, por ejemplo, yendo a puntos fundamentales de la conciencia humana como son escrituras religiosas, pongamos por supuesto los evangelios del Nuevo Testamento. Pues vean las fechas y verán que los evangelios están considerados por los eruditos, los más antiguos, que están entre unos 60 o unos 100 años después, entre 60 y 100 años después de los hechos, de esos hechos que nos dicen que fueron históricos de la presencia de Jesucristo en la tierra. Están establecidos, vamos a poner de 60, así vamos a poner a 80 años después, es decir, se escribieron 80 años después de los hechos, es decir, los escribió una generación posterior. Y nosotros decimos, ¿y quiénes son los que lo escribieron? Precisamente esa élite, precisamente. Podemos dar total fiabilidad entonces a esos escritos, por eso estamos diciendo que la reescriben desde los diferentes presentes hasta el pasado. Y cuando vienen acontecimientos, dijéramos así, que revolucionan o cambian, como pueden ser nuevas eras, después de un diluvio, por ejemplo, o grandes convulsiones de guerras, por ejemplo, pues se van progresivamente cambiando determinados datos desde un presente hacia un pasado. Eso es lo que nosotros consideramos. Piensen también, por ejemplo, otro hecho muy importante, que es la conquista del imperio musulmán de España, dijéramos así, de España, que nos dicen los historiadores que fue en el 711 de nuestra era, pues te dan toda la relación, cómo fueron las batallas y cómo conquistaron precisamente pues España, el imperio musulmán. Nos dicen eso. Bien, pues si vamos a las fuentes, pues vemos que las más fiables, las fuentes más viables, pues establecen que que esa historia de esa reconquista, pues fue escrita unos 150 años después de que sucedió. Fue escrita unos 150 años después de que sucedieron esos hechos. Por tanto, los que escribieron esa historia, para nosotros, y sabemos evidentemente quiénes son, el grupo evidentemente que siempre escribe la historia, pues para nosotros, y estos son opiniones personales, no son totalmente confiables. Además, si vemos incluso las fechas que van poniendo, 711, comprueben lo que ya estamos en otro tipo de investigación de símbolos, comprueben que ya está el número 11 ahí establecido. Y en el 711, si haces la suma cabalística, pues son 7, 8 y 9. Es decir, está el 9 por un lado enmascarado y está el 11 también, una fecha muy concreta y muy importante, importantísima. Entonces nosotros, pues, desconfiamos y sometemos estas tesis, que son personales y subjetivas, pues al discernimiento de cada cual. Por tanto, nosotros resumimos
no damos validez y vamos a seguir analizando experimentación que nos lleva a esta concepción del espacio heliocéntrico. Vamos a seguir tocando, igual que ahora, de un modo, dijéramos así, rápido, nuestra opinión sobre esta experimentación que nosotros dudamos de su validez. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.